Francia podrá compartir con México la experiencia de organizar unos Juegos Olímpicos. Renuncia a ser solo un espectador. Descarga la app, regístrate y recibe de regalo 1,000 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. A un año de la justa olímpica, el embajador de Francia en México compartió su punto de vista respecto a una serie de temas que rodea la organización de la competencia internacional, que va desde seguridad, derrama económica e impacto social que tendrá el país durante los Juegos Olímpicos. Un momento de felicidad, ¿no? El placer de ser de nuevo, después de 100 años, el anfitrión de esos Juegos Olímpicos de 2024, sabiendo sí que la última vez que Francia fue el anfitrión fue en 1924, disculpe. En 1924, exactamente 100 años después de los últimos Juegos Olímpicos en Francia, vamos de nuevo a tener la suerte de organizar esos Juegos. Sí, es un momento de felicidad, por supuesto, y es un momento donde toda la nación se une, ¿no? Detrás de este proyecto tan importante que son los Juegos Olímpicos, porque el mensaje es el mensaje del olimpismo, por supuesto, ¿no? De la paz, de la convivencia, de la superación de sí mismo, pero más allá, para un país, es la posibilidad de demostrar también otros elementos, ¿no? Estos Juegos van a tener distintas características, el de organizar los Juegos en medio de una ciudad. El tema del deporte en la ciudad es un tema que queremos promover porque sabemos que ahora la mayoría de la gente en este mundo vive en ciudades cada vez más y que no es siempre fácil, ¿no? de poder hacer deporte en una ciudad. Y lo que queremos demostrar, organizándose estos Juegos en París, en la ciudad, de que las personas que viven en las ciudades tienen el derecho de poder hacer deporte y lo pueden hacer, y de que las autoridades tienen que dar estas oportunidades, crear las infraestructuras que permiten a todos y a todas de tener acceso al deporte en la ciudad. Es un elemento importante que queremos destacar. Más allá de eso, el tema de la igualdad de género. Francia tiene una diplomacia feminista como México, ¿no? Son países aliados en promover la igualdad de género en el mundo, y lo queremos hacer también durante estos Juegos, teniendo el mismo número de atletas femeninas y masculinos, ¿no? Van a ser 5.250 atletas femeninas y el mismo número de hombres atletas. Así que es un momento importante también para promover la presencia del deporte para las mujeres, pero también demostrar que las mujeres también son deportistas de muy alto nivel. El tema del cuidado del medio ambiente es también, por supuesto, un tema muy importante en la agenda internacional. Francia como México, ¿no? Trabajamos juntos en los foros internacionales, en todos los recintos internacionales para también luchar contra el cambio climático, para la pérdida de biodiversidad. Muy importante para México, que es el quinto país del mundo por su biodiversidad, y lo queremos hacer también con Juegos que va a tener una huella de carbono mucho menor, más de 2 veces menor que los previos Juegos Olímpicos. Lo vamos a hacer, por ejemplo, construyendo menos infraestructuras dedicadas meramente para los Juegos. Lo único que vamos a construir es la villa olímpica y la alberca olímpica. La alberca, por supuesto, va después continuar a ser usada como alberca para la gente, para el público, y la villa olímpica va a ser transformada en ecobarrio para también los franceses. Así que la idea es no construir infraestructuras que después, lo sabemos muy bien, es muy difícil de convertir o de usar o de utilizar para otro uso, sino realmente de usar lo que ya existe en la ciudad de París. Es decir, los espacios que tenemos, el Campo Marte, estamos aquí al lado del Campo Marte en México. Bueno, el Campo Marte va a ser un lugar donde se van a desarrollar las pruebas olímpicas. El río Seno se va a usar por primera vez por una ceremonia de apertura. Es decir, que no va a tomar lugar en un estadio como
pues siempre el caso, ¿no? Sino realmente de usar el río para la ceremonia de apertura, es decir, que más de 600.000 o casi 1 millón de personas va a tener la posibilidad de ver de sus propios ojos, no a la televisión, sino realmente al lado de las orillas del río, de ver esta ceremonia. Esos son elementos que me parecen son distintos y van a dar su sabor particular a estos juegos. La igualdad de género, el cuidado del medio ambiente a través de la reducción de la huella de carbono de los juegos, usar también la ciudad para organizar las pruebas olímpicas. Otro elemento importante, la idea de abrir algunas de las pruebas al público. Es decir, que vamos a tener una carrera en bici, un maratón abierto para el público. Es decir, que para también de una manera hacer desaparecer esta frontera entre el deporte amateur y el deporte de alto nivel. Y eso me parece interesante. Vamos a introducir también nuevas pruebas olímpicas, 4 nuevas pruebas, si me acuerdo bien, la escalada deportiva, el surf, el breakdance. Y el último es ¿cómo se llama? C'est planche, la roulette. Le skateboard, voilà. No me acuerdo el nombre en inglés. El skateboard. Así que vamos a tener 4 nuevas pruebas. Y la mayoría de las pruebas van a tomar lugar en la ciudad de París, pero también en Marsella vamos a tener las pruebas de vela y en Polinesia Francesa la de surf. Así que vamos a tener esta posibilidad de demostrar la variedad del territorio francés, de su capital, la gran ciudad del sur, del mar Mediterráneo, pero también la Polinesia francesa. Y eso lo vamos a ver también con esta carrera con la llama olímpica que va a recorrer no solamente el territorio de Francia en Europa, sino va a destacar la presencia de Francia en el mundo, en particular en Guayana Francesa, en Kourou. Así que lo que queremos hacer en estas 5 semanas de carrera antes que la llama llegue a París para el inicio de los Juegos es de tener un recorrido de todo el territorio francés en Europa, pero los territorios de ultramar, y mostrar al público mundial la diversidad de nuestro país. Sí, y hay muchos eventos de este tipo, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, en septiembre o octubre con la Copa de Rugby. Francia va a ser el anfitrión también de este evento, y hay eventos que cada año son muy famosos en Francia. Pienso en particular el Tour de France, el ciclismo, o Roland Garros para el tenismo. Así que sí, Francia tiene esos grandes eventos en el ámbito del deporte. Lo que hace los Juegos Olímpicos muy particular, bueno, es el mensaje olímpico, ¿no? Esos valores de superación, estos valores de convivencia de los pueblos del mundo, y me parece que es un mensaje muy importante en el mundo, un mundo que cada vez más dividido, con conflictos. Lo vemos también muy bien en Europa en el momento, ¿no? Con la invasión rusa en Ucrania. Bueno, me parece que es el momento para demostrar que hay algo que nos puede acercar, y que el deporte es un valor. Y también tiene otros valores, ¿no? De la sana competencia con otros, la voluntad de convivir con nuestras experiencias muy distintas, nuestras culturas distintas, y por eso este mensaje me parece muy importante, en particular en este momento. Bueno, en términos de innovación, tal vez todo lo que es la ciudad, cómo puede funcionar una ciudad, por ejemplo, a través del
transporte. El transporte, lo sabemos muy bien, es muy importante en un mundo urbano, cada vez más urbano. Lo vemos en una ciudad como México, en la Ciudad de México, donde se introdujeron recientemente otro tipo de transporte. Pienso en particular los cablebús, ¿no? Que tuve el placer de viajar. Y sí, siempre tenemos que reflexionar sobre los servicios a las personas que viven, a los ciudadanos que viven en ciudades. Y espero que por eso también los Juegos Olímpicos pueden ser una vitrina de lo que hemos desarrollado en Francia en esos términos, en términos de servicio a la ciudad. Por ejemplo, el trabajo que se hizo sobre el río Sena, también para limpiar el río y para que la gente, los ciudadanos puedan usar el río para el deporte. Eso también es una experiencia interesante. Son los elementos que me parece importante. Otro aspecto importante es la integración al mundo del deporte de las personas con discapacidades. Hay esta iniciativa que se llama We the 15th, son los 15% de la población general que tiene un tipo de discapacidad y por supuesto esta iniciativa permite fomentar el deporte para las personas con discapacidad y espero también que esta experiencia va a ser algo de la inclusión a través de los Juegos Paralímpicos en París. Va a ser un momento importante para promover la inclusión a través del deporte. Estamos desarrollando programa para los niños, las escuelas, ¿no? Que la idea es de que cada niño o niña puede tener media hora de deporte diario en todas las escuelas. Son esas experimentas sociales, ¿no? A través de la educación, a través de la inclusión de personas con discapacidad, me parece algo interesante. No quiero decir que es una invención, hace tiempo que el mundo piensa en estos temas, pero realmente queremos aterrizar esos temas tan importantes a través de iniciativas que vamos a ver durante los Juegos Olímpicos. Por supuesto, cuando uno organiza eventos de este tamaño, con una presencia de un público muy numeroso, el tema de la seguridad es muy importante, pero lo sabemos bien, porque mencioné también los eventos en el ámbito del deporte que organiza Francia cada año, Roland Garros o la Copa de Rugby. Eso también necesita el desarrollo de capacidad de seguridad muy importante, así que esta experiencia la tenemos y por supuesto va a ser muy necesaria para asegurar el buen desarrollo de esos juegos y la seguridad del público. Así que sí, son temas que siempre son importantes cuando se organiza una Copa Mundial, un evento donde hay una presencia internacional muy importante. Es el caso también para muchos de las cumbres internacionales en otros sectores que el deporte, y Francia es el anfitrión de muchos de esos eventos por su diplomacia o por su papel en Europa, y tiene esta experiencia. Pero sí, por supuesto, el dispositivo de seguridad para los Juegos Olímpicos es siempre muy importante por el mero número de personas que vienen a ser parte del público, y no hablo de los 10.000 y 500 atletas, ¿no? que van a competir durante esos Juegos. Por supuesto, esos eventos tienen esta meta, ¿no? de fomentar la actividad económica, que el derrame económico sea el máximo. Lo vemos, por ejemplo, con el Tour de France. El Tour de France permite a la gente del mundo de ver distintas partes de Francia y, por supuesto, tiene un papel muy importante en el desarrollo del turismo en Francia. Francia es el primer destino turístico en el mundo. Y sí, esperamos que estos Juegos también van a demostrar no solamente París, sino Marseille, otros territorios franceses como la Polinesia. Y espero que eso va a fomentar también la llegada de turistas después de los Juegos, no solamente durante los Juegos, pero después de los Juegos. Y es una manera también de promover nuestro país, su gastronomía, porque la gente que viene, por supuesto, disfruta de los restaurantes, de la gastronomía local, y espero que sí, eso va a fomentar también más interés para visitar a Francia.
hay mucho orgullo, ¿no? Por ser el anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos. Por supuesto, sabemos que la organización en la ciudad misma de los Juegos es un desafío, es un reto muy importante, así que es un trabajo muy fuerte, ¿no? Sobre en particular el tema del transporte, sobre el tema de alojamiento, sobre, por supuesto una reflexión para que los parisinos puedan también disfrutar de los Juegos, pero eso necesita sí, una preparación. Pero estamos en medio del desarrollo de infraestructura de transporte muy importante, ¿no? El Grand Paris, que es un proyecto de transporte muy importante, de otro anillo de metro, casi 200 kilómetros, ¿no? De metro alrededor de la capital para conectar mejor la capital con el resto de la región y el resto de Francia. Es un tema muy importante, pero que va a ser listo para los Juegos Olímpicos sin nuevas propuestas de transporte, sí, para mejorar este elemento, hacer que los franceses, los parisinos y los habitantes de la región de París puedan disfrutar plenamente de los Juegos.